¿Qué ventajas nos ofrece la resurrección de Cristo Jesús? ¿A qué se refiere el Señor con donde yo estoy, vosotros también estéis? ¿Qué significa que Cristo Jesús es el camino? ¿Por qué Cristo Jesús es la verdad? ¿En qué sentido Cristo Jesús es la vida? Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Si me fuere. El Señor no habla aquí en sentido de probabilidad, sino en sentido indicativo, estableciendo los pasos a seguir en el plan salvífico. Primero iré a la cruz para abrirles lugar, luego regresaré a tomarlos para mí. De esta manera el Señor especifica las ventajas de su partida, la cual será breve. Vendré otra vez. Estrictamente hablando, esta frase no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a la vuelta de Jesús de la muerte, es decir, ya resucitado. De su segunda venida se dice: todo ojo le verá, pero aquí, más adelante, el Señor dice que vendrá y que el mundo no le verá más. Pero, dado que esto es dicho a los 12 en aquel momento, nosotros hoy podemos darle una aplicación respecto de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús es también una realidad para nosotros ahora, tanto como lo fue para los 12 que estaban con Él antes de morir. Esto es lo que significa la frase: viene la hora y ahora es. La escatología ya está realizada, ya participamos de ella, ya tenemos vida eterna, pero será plena en su venida. Los sinópticos también afirman que el reino ya está en marcha. El apóstol Pedro afirma que a Jesús Dios ya le ha hecho Señor y Cristo. Y el apóstol Pablo afirma que a Jesús ya se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla. Por esto, su muerte en la cruz no es el paso de Jesús al cielo, sino de este mundo al Padre, porque la casa del Padre o el reino de Dios no es un lugar, sino el ámbito en el que Dios se mueve. Tras su resurrección, Jesús pasa de la mera condición humana a la condición de perfección espiritual que nosotros también alcanzaremos por la fe en Él. Así será si seguimos el camino que Él nos ha mostrado con su vida y enseñanzas, estando en plena comunión con Dios y con nuestros hermanos. En este sentido, la resurrección es la ocasión en la que el Señor viene por los suyos. Os tomaré a mí mismo. El Señor Jesús ya había dicho que cuando fuese levantado en la cruz, atraería a todos hacia Él. Ahora dice que al resucitar nos tomará hacia Él, nos acogerá en su seno, porque es a través de la identificación con Él que estaremos unidos al Padre. Nos tomará para sí y ya no seremos nuestros, sino que seremos de Él, donde yo estoy. A la luz del capítulo 12, versículo 26, el Señor no se refiere a que está en un lugar determinado en el tiempo y el espacio. Tampoco hace alusión a su omnipresencia. El Señor Jesús se refiere a su condición espiritual, a su estado de perfección, a su ubicación en la esfera de Dios, en la dimensión del Espíritu. En este mismo ámbito nos quiere el Señor, y el primer paso para estar donde Él está es el nuevo nacimiento, y será ahí donde alcanzaremos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el deseo de Cristo y así lo ha pedido al Padre. Sabéis el camino. El Señor Jesús da por sentado que sus discípulos saben de lo que Él está hablando. Por eso afirma, sabéis el camino. Pero Tomás replica, no sabemos. Esto nos recuerda el reclamo apostólico a los creyentes que dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Nosotros hoy ya sabemos que el camino es la fe y sabemos que debemos hacer lo que el Señor hizo. Y Él nos ha dicho, el que quiera servirme, que me siga. El camino señalado por el Señor es celestial, pero se ajusta a la realidad humana. El camino es el de la cruz, el de repudiar el pecado, el de la santidad, para poder ser aptos al juzgar al mundo. Cristo Jesús no solo es el camino, Él también es la meta. Y no es un camino de ida, sino de retorno al Padre. Venimos de Dios y a través de Cristo Jesús volvemos a Él. Si entendemos que la persona de Jesús es el camino, nuestra respuesta a su mensaje y revelación es la fe. Solo así nuestra vida en Jesús es una marcha vinculante con Él y en Él. Y la fe implica obediencia a sus mandamientos. Y con nuestra obediencia establecemos que Él es quien determina lo bueno y lo malo, no nosotros. No sabemos dónde vas ni el camino. El Señor Jesús dijo, donde yo voy, no podéis venir. Y el discípulo Pedro preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Ahora el Señor dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y el discípulo Tomás dice, no sabemos ni a dónde vas ni cuál es el camino. La respuesta para ambos es esta. Cristo Jesús va a la muerte en vez de todos nosotros para abrirnos camino hacia Dios el Padre. Los sinópticos relatan las varias ocasiones que el Señor les dijo que le era necesario ir a Jerusalén a morir. Les explicó también la necesidad de su muerte y cuando había llegado la hora, hasta les indicó quién le iba a traicionar. Pero los discípulos todavía no captan ni la obligación de su muerte, ni el significado espiritual de su muerte. Tampoco han captado el camino de su ejemplo. ¿Y tú lo has comprendido? Yo soy. Antes de todo, necesitamos distinguir las sentencias yo soy con metáfora y la expresión de un yo soy absoluto. Las fórmulas yo soy con metáfora son yo soy el pan de vida, el pan que ha bajado del cielo, el pan vivo, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vida verdadera. Estas metáforas tienen un amplio trasfondo simbólico del valor vital para la humanidad que expresan los más altos anhelos de nuestra existencia: luz, vida, verdad, eternidad, etc. Y conforman la idea fundamental del hombre sobre sí mismo. Al aplicárselos, el Señor Jesús se define como la respuesta definitiva a todas estas cuestiones de la existencia humana. El empleo absoluto de la forma yo soy lo encontramos en 6:20, 8:24 y 58, 13:19, 18, 5, 6 y 8. Con esta fórmula el Señor revela que es Dios y se da a conocer a su adorador como su único Salvador. El Señor Jesús, al presentarse como Dios, lo hace en el sentido de ser el revelador de Dios y como la persona en la que Dios, de manera exclusiva, se manifiesta. Camino. Cristo Jesús es el camino en el sentido de orientación, de filosofía de vida, de sentido de vida y como el medio correcto de salvación y redención. Es llamativo el hecho que la iglesia primitiva se llamara a sí misma el camino. No es un camino moral ni de conocimientos, tampoco de ritos religiosos.
El camino es Jesús y la iglesia va por ese camino. Si Jesús en persona es el camino, también la fe en Él es el camino. Y nuestra fe en Él es la respuesta correcta a su revelación. Jesús es el camino porque es el mediador entre Dios y los hombres. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Su ejemplo es nuestro camino a seguir para llegar al destino que es el Padre. Su ejemplo es nuestro rumbo a seguir para llegar al destino, al Padre. Pero como Jesús y el Padre son uno, entonces Cristo Jesús es el camino y la meta a la vez, porque la salvación de cada cual depende de su encuentro con Jesús. Todas las sectas judaicas, incluidos los esenios y los de Qumran, llamaban camino a la ley mosaica en el sentido moral y en cuanto a su cumplimiento fiel. Sin embargo, el apóstol Pablo indica que la ley es un camino de maldición y muerte y que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así pues, al afirmar yo soy el camino, Cristo Jesús está sustituyendo a la ley como guía de vida y salvación. Cristo es más que una norma moral. Es la posibilidad de conocer a Dios, de acceder a Él. Él es el cumplimiento de todos los símbolos del ritual judío. Hay quienes entienden las palabras verdad y vida como dependiendo de la palabra camino y leen yo soy el camino a la verdad y a la vida, o yo soy el camino porque yo soy la verdad y la vida. Pero leer así no concuerda con la frase final de nadie viene al Padre sino por mí, pues esta frase enfatiza el carácter del Señor Jesús como único camino y separa las palabras verdad y vida como independientes, aunque interrelacionadas. Estas tres palabras, camino, verdad y vida, indican el orden lógico del proceso salvífico. Hay que seguir el camino de Jesús para llegar a la verdad y obtener la vida. Cristo Jesús no es un camino al Padre, sino el camino. Jesús es el único camino a Dios el Padre, porque Dios se ha revelado únicamente a través de Jesús. No hay ecumenismo con las otras religiones, tampoco hay otros mediadores o intercesores. Él es la única vía de acceso a Dios. Por eso, su afirmación de yo soy el camino es enfática. Su muerte y resurrección confirman que Él es el camino, pues por la fe en Él llegamos al Padre. Por eso debemos creer en Él, así como creemos en Dios. Se reitera pues que el Señor Jesús es camino y meta a la vez. El mensaje del Bautista de preparar el camino del Señor enderezando sus sendas es un llamado a creer en Cristo Jesús y obedecer a sus mandamientos. Y creer en Jesucristo y obedecerle es nacer de arriba y permanecer en Él y en su palabra es el único medio para salir de la cautividad del pecado y de la muerte y regresar a Dios el Padre. Verdad. Se define la verdad como la absoluta credibilidad e imprescindible confianza que debemos tener en Dios, en su revelación y en sus mandamientos, porque Él es fiel. Cristo Jesús es la verdad. En su mensaje hay absoluta concordancia entre pensamiento, lenguaje y conducta. Él jamás mintió. Cristo Jesús es la verdad frente al montón de doctrinas religiosas, filosóficas y científicas que le adversan, incluso frente a la ley mosaica que el judaísmo proclama como la única verdad. Cristo Jesús es la verdad porque revela al verdadero Dios y sale al encuentro de la humanidad para salvarla y liberarla. Por eso la adoración
en Jesús es la única verdadera. Cristo Jesús es la verdad porque su doctrina, más que un cúmulo de conocimientos, es la revelación de Él mismo, por lo que hay que apropiarse de Él para obtener la vida. Aceptar a Jesús no es solo un asentimiento intelectual a su enseñanza, es hacerlo nuestro Señor. Cristo Jesús es la verdad porque Él es fiable y leal. En Cristo podemos estar seguros, quietos, reposados, constantes y firmes. Creer y confiar en Cristo es participar con la verdad de Dios. Vida. La palabra vida debe tomarse como sinónimo de salvación, porque se refiere a la vida eterna. Jesús es la vida porque tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de vida y porque Él nos otorga su vida mediante su muerte. Su vida es la luz de los hombres, porque la tendencia de Jesús es siempre a favor de la vida. La vida que otorga Jesús la obtenemos al aceptar su palabra como verdad y constatamos que sus palabras son espíritu y son vida. La vida de Jesús consiste en la restauración de la comunión con Dios, en la reconciliación con Dios que nos libra de la condenación eterna. La lejanía de Dios es ausencia del sentido en la vida, es falta de felicidad y alegría. Solo la comunión con Él nos da calidad de vida, tanto aquí y ahora como en la eternidad, sino por mí. En el capítulo 14, versículo 2, el Señor dice que hay muchas moradas para nosotros en la casa del Padre. Ahora nos dice que Él es el único camino para llegar a la casa del Padre. Y su yugo o camino es fácil y ligera su carga, a diferencia del Éxodo y su largo y desgastante camino a la tierra prometida. Dado que solo por Cristo Jesús podemos llegar al Padre, entonces Él, además del camino, es también la puerta de salvación. Los otros caminos, las otras puertas son falsos y sus dirigentes, ladrones son y salteadores. Solo a través de Cristo Jesús hay acceso a Dios el Padre. Significa también que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores, no hay más intercesores. En el cielo no hay burocracia. Nuestro acceso a Dios es directo e inmediato a través de Cristo Jesús.